¿Cómo están? Estamos regresando este año nuevo y la verdad es que estoy muy contenta. Tenemos el día de hoy una invitada y una experta en temas de diversidad e inclusión, Pascal, que es una gran colega, gran compañera. Y ella es la cabeza hoy por hoy de Heineken en este tema a nivel global. Muchas gracias, muchísimas gracias por hacerme el favor de aceptar esta invitación para platicar de temas de diversidad e inclusión. Y bueno, te quiero dar la bienvenida y te agradezco enormemente, mi querida Pascal. ¿Cómo has estado? Muchísimas gracias por la invitación de todo corazón. Estaba pensando en esta práctica, en esta charla esta semana y realmente ya. Es un placer, es un honor y ya, hablemos de inclusión y diversidad. Sí, hablemos y hablemos mucho porque hay muchas cosas que platicar y muchas dudas seguramente. Y a mí me gustaría comenzar con una pregunta que es, ¿cómo la diversidad e inclusión impacta en las organizaciones? So, es una buena pregunta porque el tema de la inclusión y diversidad empezó hace tiempo y empezó sobre un ángulo, bajo un ángulo más bien de leyes, de cumplir con las leyes y cumplir con unas leyes que van a ser diferentes de país a país. Y después de esta parte más focalizada en las leyes, se vio una evolución hacia el tema de la diversidad. La diversidad de talentos dentro de la empresa, cómo y cuándo esta diversidad representa la diversidad de la población del país, un poco estos temas. Y después se vio una tercera evolución hasta el tema de inclusión. La gente se dio cuenta de que cuando tienes un equipo diverso, si no hay inclusión en tu equipo, la gente no se siente incluida, no se siente que pertenece al grupo y no da de sí, no comparte las ideas y no tienes los beneficios de tu equipo diverso. Entonces, la tercera evolución fue la evolución hacia la inclusión. La cuarta evolución fue realmente todo lo que oímos estos días. Es más temas de justicia, equalidad y aquí estamos. Entonces, eso es para hablar de cuál fue la evolución durante los últimos 20, 25 años. Ahora, ¿cómo se vive la inclusión y la diversidad dentro de las empresas? Y yo voy a empezar con el tema de la cultura, porque pienso que la cultura de una empresa es lo que veo en muchas empresas. Claro. Es como un paraguas para muchos temas y uno de estos temas es la inclusión y la diversidad. Lo que quiero decir es que la inclusión y la diversidad forman parte de una cultura de empresa. Así que, ¿cuál es el impacto de la inclusión y la diversidad en una empresa? Pues depende de la definición que la empresa da a la inclusión, que pueden ser varias. Hay empresas que dan definiciones muy focalizadas en el tema de pertenecer a un grupo, el belonging en inglés, y hay empresas que dan a la inclusión un significado más amplio. Que empieza con la seguridad de los empleos, hacer que los empleos estén seguros desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista psicológico. Y el respeto también forma parte de la inclusión, el respeto que todos los empleados deben de recibir y deben de dar a los demás también. El tema del belonging, el tema de ser valorizado o valorizada por lo que eres y no
por tu habilidad a pertenecer o evolucionar hacia un cierto modelo de leadership. Me encanta el tema de leadership. Y últimamente la igualdad. Cuando tienes todos estos niveles de seguridad física, psicológica, respeto, belonging y valorización de los empleados, estás en una posición para asegurar que hay una igualdad de tratamiento entre todos. ¿Por qué tenemos tan pocas mujeres en puestos de poder? ¿Por qué esta minoría de la parte o la participación femenina en puestos de poder? Y el World Economic Forum publica de forma regular unos análisis y en uno de estos análisis he encontrado la respuesta a tu pregunta. Este análisis decía que las razones y, por supuesto, las soluciones vienen de 3 grupos. Okay. El primer grupo es el grupo de los ejecutivos y los jefes y todo el tema de los unconscious bias y todos los temas de las dinámicas de género. Por ejemplo, cuando un hombre dice algo en una reunión, una mujer dice algo en una reunión, como la gente enfrente les perciben de forma diferente o les perciben de forma igual. Hay diferencias, hay estadísticas demuestran que se perciben las mujeres y los hombres de forma diferente, aunque actúen de la misma forma, aunque tengan las mismas competencias y los mismos resultados. Así que para solucionar el tema se tiene que trabajar con los jefes y los ejecutivos para que entiendan la existencia de estas dinámicas de género y que las tengan en mente y puedan mejorar en su evolución hacia jefes inclusivos. El segundo grupo es el grupo de las mujeres. ¿Por qué? Porque no hay muchas personas que podemos mirar y ver en puestos de poder. Son las diferencias de los hombres. Cuando crecemos, no hay muchos role models que podamos definir como nuestra meta en la vida. Y eso implica, es muy inconsciente, a veces implica que nuestra confianza puede ser diferente. Porque siempre, por lo menos muchas de nosotras nos preguntamos, bueno, lo que voy a decir es no sé si es el momento de decirlo, lo digo, no lo digo, etc. Y es cierto que también crecemos a lo largo de los años y eso puede pasarnos más cuando llegamos en una empresa y después lo superamos, pero hay una especie de no tener el role model tiene un impacto en nuestras vidas. Y también las carreras que elegimos. A veces elegimos carreras que son muy femeninas. Hay muchas mujeres en estas carreras. Entonces, nuestras elecciones, y no digo que no somos totalmente libres de nuestras elecciones, porque nuestra educación a lo mejor nos ha empujado a hacer estas elecciones. Es lo que elegimos tiene impacto también, porque de repente somos muy pocas en una carrera de ingenieros y de repente vivimos día a día el tema de los sesgos inconscientes. Entonces, hay una parte con las mujeres y soluciones se tienen que buscar también con las mujeres. La tercera parte es la mecánica de las empresas. Y me ha encantado leer una frase de Melinda Gates hace unos años. Melinda Gates publicó en LinkedIn esta frase que decía algo como hoy en día mandamos a trabajar en empresas a nuestras hijas y estas empresas
se han especializado o están optimizadas para nuestros padres. Ujú. Así que las empresas también tenemos un rol aquí, y lo que necesitamos hacer es mirar a todos los procesos de adquisición de talentos, promociones, desarrollo de los talentos, y preguntarnos en estos procesos cómo respondemos a las necesidades de todos. Porque a veces diferentes grupos de personas pueden tener diferentes tipos de necesidades. Por ejemplo, los padres o los que no tienen hijos, ciertas generaciones, las mujeres, los hombres. Hay varios tipos de necesidades a lo largo de una vida. ¿Cómo las empresas pueden primero entender que existen, saber las que son y adaptarse a ellas? Eso es muy importante también. Y además súper interesante porque, digo, si yo ahorita lo puedo ver, ¿no? También como la sociedad nos impone ciertos roles, ¿no? Nos impone ciertas características. Tienes que ser así para que seas respetada, o tienes que ser de esta manera para que te consideres un líder, un hombre que tiene capacidad de crecer en la empresa. Y luego la mujer de repente tienes que parar un poco, no puedes ser tan bossy, tan mandona, ¿no? Porque entonces, híjole, a lo mejor eso no está tan bien visto dentro de las organizaciones o inclusive en la sociedad. Cuando tú demuestras como mujer ambición, de repente hay una penalización en esas ambiciones, ¿no? En quiero crecer mi carrera antes de convertirme en mamá, ¿no? Entonces hay una penalización social de tu alrededor, de las creencias con las que nos hemos desarrollado. Estos movimientos sociales ahora como el Me Too, que se convirtió en un movimiento mundial, ¿no? El nuevo movimiento con la parte de los Black Lives Matters, o los movimientos en América Latina de Un Día Sin Nosotras, por ejemplo, ¿no? De no hay mujeres un día y a ver qué pasa en la economía, ¿no? Tú ¿Cómo estos movimientos sociales y estas cosas que nos va marcando también la sociedad, cómo impactan dentro de las agendas corporativas? ¿Hay algún modo de tomarlas como una ventaja y crecer aún más las agendas de diversidad e inclusión al Por interior? supuesto, ¿No? por supuesto. Las empresas se adaptan constantemente. Los seres humanos se adaptan también constantemente. Lo que se nota es un apetito de parte de los empleados, de parte de la sociedad, por más transparencia y por sentirse escuchados. Y a mí me encanta durante estos últimos años que algunas voces se oyen. Ahora se oyen. Sí. Y lo encuentro muy prometedor para el futuro. Entonces, dentro de una empresa, la empresa no está separada de la sociedad. La empresa está dentro de la sociedad. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que los empleados tienen que decir? Y esta conversación la veo mucho más en las empresas. Está facilitada por algunos equipos digitales, redes digitales de empresas, etcétera. Pero lo que veo es una tendencia muy clara de parte de las empresas de hacer caso. Entonces, ¿cómo esto impacta? ¿Cómo tener esta parte de los asuntos que son que son del negocio y que se arreglan fuera del negocio? ¿Cómo eso impacta la diversidad e inclusión? Porque muchos podemos quedar fuera cuando esto sucede, ¿no? Pregunta muy profunda y varias preguntas en una. Y estaba pensando en algunas anécdotas cuando Exacto.
y más por por tu pregunta. Y una anécdota que me ha venido a la memoria es cuando la presidenta de Islandia era una presidenta y tenía nietos y nietas, pero algún día su nieto estaba en la televisión cuando la presidenta iba a pasar el rol de ser presidente a un hombre. Y de repente el nieto miró eso y a la noche el nieto pregunta a esta expresidenta, pero ¿los hombres pueden ser presidentes? Y eso me hizo reír mucho porque hoy en día que hablamos es el día 20 de enero y Kamala Harris va a ser la primera vicepresidenta de los Estados Unidos. Cuando pienso a América, hay muchos países en América Latina, América Central y ahora a América del Norte donde mujeres tienen unos puestos ejecutivos, puestos de presidentes, de primera ministra, etcétera. Y cuando pienso a Francia, mi país, eso no ha ocurrido. No hemos tenido nunca una presidenta y yo creo que eso sería un signo muy fuerte que no ha pasado todavía. Claro. Entonces, ya. Entonces, como el resto de tu pregunta era más, sobre la fluidez de los roles, ¿no? Y yo creo que hoy en día las mujeres y los hombres tenemos un cierto número de negociaciones por las que tenemos que pasar para definir cuáles son o cuáles van a ser nuestros roles. Negociaciones tienen que ocurrir. Negociaciones en el trabajo también, para dejar sus jefes saber cuál es el nivel de ambición que uno tiene. Y cuando los jefes no responden a eso, se nota que los jefes no van a responder, que no, bueno, a lo mejor no pasar demasiado tiempo en esta empresa no sería muy mala idea, porque hay muchas empresas en el mundo y las que favorecen las ambiciones que una tiene son muchas también. Es que creo que lo que hablábamos hace rato, también hay un unconscious bias, ¿verdad? Que a veces nos juega muy en contra y que buscamos también estos equipos que se adapten a nosotros, que el equipo sea diferenciado y tenga una riqueza más profunda, ¿no? Por supuesto, y hay muchos estudios que lo demuestran. Que demuestran que equipos diversos en un ambiente inclusivo, y puede ser diversos de punto de vista de personalidad, de experiencia, de generaciones, de género, de muchas cosas, se complementan. Y crean más, pero también puede ser más difícil al principio. Hay una adaptación, a lo mejor no se entienden de repente, pero cuando tienen que resolver un problema, tendrán más ideas que un equipo muy homogéneo que tendrá unas pocas. Los equipos diversos verán el problema, ven la vida de forma diferente y encontrarán soluciones diferentes a este problema. Sí, es un reto, ¿no? O sea, es un reto al principio. Hay que adaptarse. Hay que darle un poco de tiempo también. Hay que escuchar para entender a los demás, en vez de escuchar para contestar a los demás. ¿Sabes? Cuando estás en una reunión, hay una persona que habla y tú te preguntas, ¿qué voy a contestar? ¿Qué voy a contestar? Eso no es escuchar. Escuchar es realmente estar ahí, preguntar para clarificar, para intentar clarificar, entender lo que esta persona te dice. Yo creo que es un reto fuerte de los líderes, ¿no? Y cómo tener esta capacidad de encontrar esta nueva definición de llevar un equipo adelante con éxito. Y en ese sentido, Pascal, ¿hay una definición de liderazgo en términos de género? ¿Existe un liderazgo masculino y un liderazgo femenino?
¿El liderazgo es indistinto? ¿Cómo se ve esto en términos de diversidad e inclusión? Es una súper buena pregunta. Antes de contestar esta, voy a contestar a la casi pregunta que me hiciste, porque yo estoy convencida que ser inclusivo es una competencia de liderazgo. Y cada día más. Y los líderes que no se preocupan de entender lo que es la inclusión y cómo practicar la inclusión, no se preocupan de entender lo que la inclusión es y cómo practicar la inclusión, estos líderes toman riesgo a nivel personal y hacen tomar riesgo a sus empresas, porque pueden decir cosas que no van a ser inclusivas y van a ser oídas por la sociedad. Y la sociedad a veces responde de forma muy directa con una influencia sobre el precio de las acciones, unas cuantas reacciones que yo tengo ejemplos en la cabeza, pero no voy a apuntar dedos en cualquier dirección. Sí existen. Entonces, es una competencia de leadership, que ser inclusivo o inclusiva. Y tu pregunta sobre el liderazgo femenino y masculino es súper interesante, porque hay muchas personas, algunos estudios que juegan la carta de la diferencia, que las mujeres son diferentes de los hombres, etc. Yo siempre eso me ha parecido un poco extraño. Entonces, mi conclusión es que el liderazgo per se es una suma de competencias, y dentro del liderazgo, de la definición del liderazgo, tienes competencias femeninas y competencias masculinas. Por ejemplo, y tengo una listita siempre la tengo conmigo, que me apasiona el tema. Por ejemplo, la intuición, la empatía, la pasión, la comunicación, la conciencia de sí mismo o de sí misma, es una competencia femenina del liderazgo. Y todo lo que es la responsabilidad, la capacidad de enfoque, la asertividad, el pensamiento lineal, es una competencia masculina. Pero no estoy diciendo que todas las mujeres van a tener un liderazgo femenino y todos los hombres van a tener un liderazgo masculino. En absoluto. Cada persona tendrá una mezcla de estas competencias. Y cuando yo trabajo con empresas que hacen muchos tests de personalidad, las estadísticas que comparten conmigo me demuestran que no hay diferencia entre hombres y mujeres desde el punto de vista de personalidad. Entonces, tu personalidad como jefe o como jefa no depende de tu género. Y dentro de esas estadísticas hay una proporción igual de hombres y mujeres que tomarán decisiones con su cabeza. Entonces, demostrarán competencias masculinas como el enfoque, la asertividad, el pensamiento lineal, y una proporción igual de hombres y de mujeres que tomarán decisiones con su corazón. Claro. Y demostrarán competencias femeninas como la intuición, la empatía, la pasión, etc. Y eso y eso se puede encontrar en todos estos análisis. Y a mí, tener datos, tener estadísticas, tener realmente pruebas de lo que hablamos, me pareció muy, muy lógico y muy sano. Claro. Muy sano. Porque al fin y al cabo, otra anécdota, cuando los médicos investigan el cerebro, durante un tiempo en la historia se decían que los cerebros de los hombres y los cerebros de las mujeres no son iguales, y de punto de vista cognitivo no hay ninguna diferencia. Porque te hacen radiografía de la cabeza, radiografía
sobre un tiempo largo de la cabeza cuando tú tienes que resolver una ecuación, un problema, y se ven que los cerebros de las mujeres y los cerebros de los hombres se encienden en ciertas partes, pero no hay ninguna tendencia que podría demostrar que la capacidad cognitiva de los hombres y la capacidad cognitiva de las mujeres son diferentes, en absoluto. Así que no hay liderazgo femenino, hay liderazgo masculino, pero los hombres y las mujeres tienen una mezcla de estos liderazgos. Lo que pasa es que a veces la sociedad nos permite a las mujeres ser más emocionales que se lo permite a los hombres. Sí. Así que son emocionales dentro, pero no le demuestran porque la sociedad no lo Claro, acepta. es cierto. Y eso es un encerramiento muy grande. Cuando pasa, es realmente una limitación muy grande. No poder expresar sus emociones cuando lo necesitas es un sufrimiento. En algún momento yo recuerdo que leí algún artículo, y no recuerdo ahora la fuente, pero que los hombres son más propensos a tener infartos, ¿verdad? A tener ataques al corazón y que hay una liga importante ahí que habla de guardar tus emociones, ¿no? De no eres tan, la sociedad y también a lo mejor ese es un preconcebido, pero pareciera que casi siempre los hombres se guardan más porque los esperas más fuertes, más valientes, más proveedores, ¿no? Es como el superhéroe que viene y te salva, o les hemos puesto esa capa del príncipe, ¿verdad? El rey, entonces que nos cuidan, que nos protegen, ¿no? Y de repente compramos este tipo de estereotipos, nos los creemos y vamos asignando estos perfiles en nuestra vida personal, ¿no? Puede ocurrir y ha ocurrido muchas veces. Y veo, por ejemplo, la evolución de las películas de Disney, donde tienes mucho más niñitas fuertes, asertivas, etcétera. Hay muchos niñitos que pueden expresar sus emociones. La veo como, esta evolución la veo como muy sana para todo el mundo. Claro. Y lo que decías sobre los problemas de corazón, infarto de infarto de los hombres, es una de las razones por la cual se creó el Día Internacional de los Hombres. Este día es el 19 de noviembre y durante este día se reflexiona sobre el papel de los hombres, la posición de los hombres, lo que se les permite, lo que no se les permite, etc. Y el tener un día así nos permite a todos no olvidarnos del tema. Pascal, en tu carrera, ¿cuáles son los cambios más importantes que tú has visto en este proceso de diversidad e inclusión? ¿Cuáles son estos impactos positivos donde tú dices, híjole, yo veía esto y de repente fuimos de aquí a acá, ¿no? Lo que sí he notado es mi evolución personal. Y eso yo creo que puede ocurrir en todas las empresas. Si te proponen unos test de personalidad, unos test de personalidad en grupos, puedes entender que primero no somos todos los mismos, no reaccionamos todos de la misma forma y entender lo que está detrás, cuáles son los valores que tenemos, qué es lo que nos anima. De punto de vista de personalidad. Yo creo que eso es súper importante y veo esta práctica de tener estos tests y estos workshops de grupo donde la gente se entiende mejor para comunicar mejor y colaborar mejor. Les veo más y más frecuentes. Es una de las evoluciones en las empresas, no solamente es preocuparse del trabajo y de lo que se tiene que producir, que hacer, pero también preocuparse de las personas, porque las personas son el motor de la empresa. Así que es una de las evoluciones. Y después, yo creo que las empresas se preocupan de entender mucho mejor cómo funciona la inclusión.
cómo se define, cómo funciona, cómo practicarla, cuáles son las reglas del juego de la inclusión. Eso se ve de forma muy clara también. Y también se preocupa de escuchar no solamente la mayoría, pero escuchar también los grupos que tendrán una voz un poco diferente, ideas diferentes, etc. Porque es también el motor de la innovación, es tener ideas diferentes. Claro. Así que son unas cuantas evoluciones que he notado en las empresas. Y a mí me gustaría cerrar nuestra conversación, Pascal, con una pregunta que tiene que ver con si yo como profesionista quiero desarrollar mi carrera en términos de diversidad e inclusión, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué nos darías como tips para decir, oye, pues vete por acá o haz este tipo de actividades? ¿Cómo empezar una carrera para evolucionarla en el Departamento de Diversidad e Inclusión? Hay varias formas. Se puede seguir carreras universitarias sobre el tema. No es lo que he hecho. Lo que yo he hecho es, en algún momento estaba trabajando en una empresa y no veía el mismo desarrollo de las carreras de las mujeres comparado con las carreras de los hombres. Entonces con 5 amigas hemos creado una red de empleados para trabajar, para crear un impacto y un progreso en el tema de igualdad de género, mujeres en liderazgo, etc. Y mi pasión por el tema se desarrolló tanto que fue visible. Y como consecuencia inmediata, yo que pensaba tener un impacto para otras en esta red me ha abierto puertas que no pensaba ver abiertas algún día. Y de ser una persona trabajando en la estrategia, he evolucionado a ser la directora de inclusión y diversidad para esta empresa. Wow. Así que yo creo en las empresas, cuando una quiere moverse de puesto, yo creo que demostrar un deseo, demostrar una capacidad de preocuparse, de ocuparse, de trabajar, de crear un impacto en un tema que no sea estrictamente lo que una tiene en su definición de puesto. Yo creo que eso es realmente un tip muy interesante. Tantos temas. Reunirse en una sala de reunión con un artículo de prensa y discutirlo. Es así como hemos empezado esta red de empleados que he mencionado, con charlas y conversaciones. Y las personas que estaban interesadas, de repente, han venido a juntarse con nosotras y de repente no éramos 6, pero llegamos a ser 3.500 con 25% de hombres en esta empresa, en esta red de empleados trabajando para más igualdad de género y escucharse a sí misma también. Yo creo mucho a tomarse el tiempo de preguntarse qué es lo que quiero. De verdad, ¿qué es lo que quiero? E ir por ello y escucharse a sí misma. Y si una quiere ser una ejecutiva algún día, eso es también importante y eso es una tendencia que veo mucho entre diferencias de mentoring entre mujeres y hombres. Cuando una quiere evolucionar a ejecutiva, es muy importante tener muy claro un cierto número de temas en la empresa. Saber de estrategia, conocer la estrategia de su empresa, saber de finanzas, entender cuáles son los números sobre los cuales se van a tomar decisiones estratégicas para la empresa.
Y estas cosas son muy importantes y a veces las mujeres recibimos consejos de mentoring que son más en las líneas del que acabo de dar. Conocerse a sí misma, escucharse a sí misma, atreverse, son más soft skills. Y yo creo que a las mujeres no se les da suficiente desarrollo en los temas de hard skills. Finanzas, estrategia, comunicación de la estrategia de la empresa. Eso es súper importante para transformarse en una ejecutiva. Pero hay que revisarse internamente a ver si realmente estamos preparados para hablar del negocio. No para hablar de mi pedacito del negocio, sino para hablar del negocio en su totalidad, ¿no? Ya, exactamente. Genial. Pues mi querida Pascal, te agradezco enormemente esta charla. La verdad, siempre hablar contigo y descubrir cosas muy nuevas y cosas muy actuales en temas de diversidad e inclusión es un placer y es un gusto. Y para mí, pues como siempre, es un honor reconectar contigo y estar aquí. Y te agradezco además que lo hayas hecho en español, que lo hiciste perfecto. Y te agradezco de verdad de corazón tu tiempo. Muchísimas gracias por la invitación y un placer. Hasta Igual. luego. Bye bye. Beso, Pascal. Gracias. Bye, un beso. Pues muchísimas gracias, Pascal. Gracias a todos y a todas por escucharnos. Y los esperamos en vivo para continuar hablando de diversidad e inclusión con Pascal este 27 de enero a las 8 de la mañana, Ciudad de México. Aquí en Conversando con Profesionales. Un abrazo.